Capítulo 12. Don Marcial era un hombre discreto. Hablaba poco. En las galerías de la oficina, los viernes de quincena, varios colonos no ocultaban su disgusto. Algunos llegaban a protesta, pero don Marcial no tomaba participación en esas protestas. Consideraba inútil quejarse y hablar. La experiencia le había enseñado que en el negocio de la caña la peor parte es la de los colonos. Sabía que la compañía estaba representada por los molinos y ellos por la caña, es decir, por la parte más blandita. Toda queja, pues, era completamente inútil. La situación no podía cambiarse, y de mal el menos. Esa era su filosofía. Oía, sin embargo, todo lo que se decía con el propósito de evitar las consecuencias cuando a él le tocara. En las fincas nadie está conforme. En todas partes los colonos viven quejándose, pero el mal es tan enorme que la protesta no puede sino agravarlo. Diariamente se hacía más penosa la situación de todos, porque diariamente se les imponían nuevas regulaciones, se les hacían nuevas exigencias, no se les escapaba que eran esclavos, que a todo tenían que someterse. Don Marcial estaba convencido de que ese mal no tenía remedio y le era completamente imposible abandonar su colonia. ¿Qué haría entonces? Muchos años hacía que trabajaba en fincas y estaba completamente inutilizado. No podía hacer otra cosa ya. De caña era de lo único que sabía un poco y de la caña era de lo que tenía que vivir. Que protestaran los novicios, que ya se convencerían de que esas protestas no los llevarían a ninguna parte. Desde que se establecieron los bancos y comenzaron sus operaciones con los ingenios, las cosas empeoraron. Se cambió el sistema. Los pequeños colonos principiaron a extinguirse poco a poco. Los créditos privados desaparecieron. Las grandes compras de terrenos se iniciaron y los negocios tomaron una forma tan estricta, tan perfecta, que pocos pudieron resistir. No más consideraciones, no más contemplaciones, a cumplir todo el mundo, a pagar religiosamente crecidos intereses, a garantizar por todos los medios los créditos concedidos, a someterse, por último, a los designios de la compañía y de los bancos que para la explotación se habían puesto de acuerdo. Don Marcial estaba convencido de que así eran las cosas y de que contra fuerza tan poderosa era inútil luchar. Por eso ni protestaba ni hablaba. Además, recordaba a muchos que fueron a la ruina completa por hablar. Tuvieron que salirse de la finca y abandonarlo todo, porque las dificultades que se les fueron presentando terminaron por obligarlos a la huida. Esa es la política de la administración. En las fincas hay que someterse o sucumbir. Como don Marcial vivió mucho tiempo en el ingenio Quisqueya, recordaba con verdadera pena aquellos tiempos en que prevalecían otros métodos y otros hombres en la industria de la caña de azúcar. Los colonos se consideraban vinculados al ingenio, defendían los intereses de éste, velaban por su buena marcha, contribuían a todo lo que pudiera hacerlos prosperar, les complacía ver sus cañas y las de los vecinos, se daban mutua ayuda, tenían sus peones bien atendidos. Los batelles eran su residencia. Allí vivían con su familia todo el tiempo durante la zafra, tenían su pequeño jardín. Entonces era un encanto. Se criaban gallinas, se cebaba un cerdo o dos, se ordeñaba la vaca, se daban giras. Aquella propiedad les pertenecía, era el sudor de sus frentes y la obra de sus brazos muchas veces. Durante el tiempo muerto se vivía de las economías. Si faltaba dinero se tomaba préstamo a un amigo comerciante, a interés convencional y moderado, y con garantía también condicional, por lo regular, las órdenes para azúcar, que entregaban en todo tiempo la administración para que se tomara en el depósito del ingenio. No había necesidad de hipotecar la tierra, ni se pensaba en eso. El potrero producía algo también. En el batey se vendía un poco de leche, o se hacía una saca en el ganado, o se colocaba un cosecho de maíz. De cualquier cosa se sacaba dinero. Los vaporcitos, las lanchas, los vagones y hasta los caballos los ponía la administración a la disposición de los colonos para transportar su familia o para cualquier otro uso urgente o indispensable. Si necesitaba un médico, la administración facilitaba el transporte y usted podía llamar el suyo de la ciudad y no había dificultad para obtener la medicina. Todo era distinto, completamente distinto a cómo es ahora. Todo se ha perdido. La tierra, la colonia, el tiempo. Ahora se nos ha esclavizado. No vemos el azúcar, vemos al memorándum, porque el ingenio la vende en Nueva York al precio que le parece conveniente, sin consultar. Tenemos que ir a la ciudad por nuestros propios medios, aceptar el médico que nos impongan y pagar una iguala mensualmente que se nos carga en la cuenta. No se puede tener bodega. El ingenio es el único que puede vender y comerciar.
en provisiones, en implementos para el cultivo, en leche, en pan, en medicinas, en todo. Dentro de la finca nadie puede vender nada, nadie puede tener otros animales más que los caballos indispensables y los bueyes. Por todo una multa. Si se suelta el caballo, si se suelta el buey, si se sale el cerdo. Si usted maltrata a un buey, si lo amarra mal, se le impone una multa. Si no llena bien sus vagones, si se bota la caña, si está a falta de peso, también una multa. Si fuma por los carriles, si lleva una caña bajo el brazo, si su caballo mordisquea un retoño, si cruza por un campo a pie o montado, si la peonada hace alboroto, si el batey no está limpio. Bueno, no es para contarlo. El peón de hoy vive bajo un régimen de esclavitud y el colono es un paria, un infeliz. La guardia campestre constituye una especie de ejército permanente. Todo el recinto de la finca está bajo su dependencia y su dictadura. Pueden imponer hasta sus caprichos y hacer cumplir una legislación no escrita, rígida, acomodaticia, dictada por las circunstancias, inspirada siempre en el solo interés del ingenio. Vigilan los pagos, imponen multas, prohíben diversiones, fuerzan al trabajo, ordenan prisiones y hasta matan cuando así convenga. Persiguen toda actividad contraria a los intereses de la compañía. Sorprenden lecheros, panaderos, buhoneros, a todo el que comercie libremente en perjuicio de los intereses de las bodegas. Son policías judiciales y administrativos. Luego el servicio del cultivo, se contrata el personal, se imponen los métodos, se ordenan las limpiezas. Al colono no le queda ya ninguna iniciativa. De propietario libre ha pasado a empleado subalterno y de clase inferior. Ha sido un cambio radical, profundo. Todo lo que está dentro del ingenio pertenece al ingenio. Esa es la situación. Y todavía hay más, mucho más. El jornal ridículo y uniforme también. Las ganancias limitadas. Y hay que pagar un número crecido de contribuciones. Ese régimen del latifundio, del tributo, como en los antiguos tiempos coloniales. Se ha establecido el método en todos sus aspectos. Es un feudo medieval. Don Marcial sabía eso y sabía más. Pero era discreto y se había resignado con su suerte. ¿Qué iba a hacer? Tenía sus horas de pesadumbre. Consideraba los años que hacía que estaba metido en el campo, trabajando como un animal, viviendo mal, comiendo peor, sin distracciones, alejado de la familia, sin más relaciones que las de los peones. Levantábase con el sol a corretear por los carriles, vigilando intereses que ya casi no le pertenecían, embruteciéndose más de la cuenta, sin más horizonte que la caña y sin otra esperanza que salir de allí viejo y cansado, con los bolsillos vacíos. Se consideraba un verdadero esclavo y sin derecho a protestar, obligado a sufrir, a tolerarlo todo, para evitarse la enemiga del administrador, que podía muy fácilmente acabar con él, obligado a sonreír, a mostrarse satisfecho, a complacer a los jefes. A menudo don Marcial inspeccionaba su guerrillera, sus pantalones, sus polainas sucias y sus espuelas. El campo lo había transformado. Entre el peón y él no había gran diferencia. Soy un burro de carga, pensaba, un esclavo de la finca, ahora un empleado, viviendo de un miserable sueldo que se me ha fijado, porque todos mis esfuerzos se han consumido en levantar un crédito enorme que no podré cancelar jamás. Los años que habían transcurrido los creía lo más inútiles de su vida. Y don Marcial pensaba también en su otra desgracia, que no abrumaba menos que la económica. La familia que había creado en el campo constituía para él una gran preocupación. Nunca creyó que tal cosa le sucediera. De no haber vivido en el campo, alejado de su familia, expuesto a la tentación, invitado por el ambiente y las facilidades que allí se ofrecen, jamás le hubiera ocurrido. Don Marcial se recriminaba, pero al mismo tiempo consideraba un sinnúmero de razones que a sus ojos lo justificaba plenamente. Pero algunos días don Marcial no estimaba este suceso como una desgracia. Tan hijos suyos eran estos como los que tenía en Macorís, y ya él se ocuparía de hacer lo mejor que pudiera en su beneficio. Nunca pasó por su mente abandonarlos. Ocupándose de ellos evitaría que en el mañana afrentaran a los otros. Si no se criarían en las mismas condiciones, por lo menos haría de ellos personas honradas, laboriosas y buenas. Con ese pensamiento, don Marcial se tranquilizaba. Hizo esfuerzos para que esto permaneciera oculto, pero fue en vano. Todo el mundo en la inocencia, y hasta fuera de la colonia, lo sabía. Fue Chencho quien la introdujo en la casa de vivienda. Un día don Marcial no tenía cocinera y le encargó una al mayordomo. Ese le trajo a Dominga. Hacía días que estaba en el batey. Pasaron algunos meses sin que don Marcial se fijara en su cocinera. Sin duda, la mala vida que llevara anteriormente la había privado de todos sus encantos.
Fue en el servicio de don Marcial donde Dominga adquirió su hermosura provocativa y atrayente. Muy pronto engruesó. Sus carnes se pusieron duras por esta causa. En el batey muchos ojos se fijaron en ella y en más de una ocasión, en la bodega, don Antonio, Abelardo y hasta el mismo Chencho le llamaron la atención. Mucho tiempo pasó don Marcial observándola en todos los momentos en que podía hacerlo. Dominga, por su parte, se conducía bien, lo atendía con verdadera solicitud. Poco a poco se fue ocupando de casi todos los quehaceres de la casa. Hacía la comida, cuidaba de la limpieza, le hacía la cama, echaba a lavar la ropa y la arreglaba, le pegaba los botones. Una tarde, a poco de llegar del campo, don Marcial llamó a Dominga. «Quítame estas polainas, que están muy enlodadas, y lávamelas». Quedaron muy limpias. Nunca las había visto con tanto lustre. Una semana después, mientras almorzaba. «Dominga, anoche sentí muchos mosquitos. ¡Ay!». Ese día se arregló el mosquitero, que tenía algunos agujeros. Don Marcial durmió sin molestias. ¿Qué más podía apetecer? La comida no podía ser mejor. Dominga era limpia y tenía gusto. Pero una tarde cayeron unos fuertes aguaceros en la Inocencia. Don Marcial permaneció en casa. Dominga, que había terminado sus oficios, estaba sentada en la galería trasera porque la cocina se anegó. Don Marcial resolvió acostarse. No tenía sueño, pero deseaba descansar. La lluvia no cesaba. Hubo que cerrar todas las puertas. «Dominga, Dominga», dijo don Marcial. «Cierra esa ventana, que entre el agua». Dominga acudió al aposento. Se trepó en una silla para poder enganchar la aldaba. Don Marcial tuvo ocasión de verle las piernas. Realmente eran bien hechas. Luego se fijó en el cuerpo. No se podía pedir más. Y tan joven. Don Marcial a poco inventó unos cuantos pretextos para que se le acercara. Había perdido la tranquilidad. A partir de esa tarde, don Marcial pudo soportar mejor las privaciones que sufría en el campo. Por un tiempo dejó de quejarse. Parecía conforme, y más que conforme, alegre. Pero esta alegría no alcanzó gran expresión. Pocos se dieron cuenta de ella. Lo demás lo hizo el tiempo, y aunque pasaba horas en que se arrepentía, se recriminaba casi. Los tres muchachos se encargaron de evitar la frecuencia de esas horas. Cuando don Marcial recordaba las historias que en los primeros días de sus intimidades amorosas le hacía Dominga con toda sinceridad, se apesadumbraba y muchas veces, sentado en la galería a la caída de la tarde, paseando la vista por los campos de cañas, se sentía avergonzado, sobre todo si cruzaba por su imaginación la otra familia que nunca podía sospechar que esos lazos existieran. Pensando en estas cosas, permanecía don Marcial apoyado en la barranda de la galería la tarde que terminó la zafra. Fue el día 15 de junio, un jueves, cuando Chencho, montado en su mula, venía por un carril detrás de Fonso y Murciélago, que se dirigían al Chucho, con los dos últimos viajes de cañas de la Inocencia. Apenas serían las 3 de la tarde, el sol quemaba poco y los iluminaba por mitad. A uno y otro lado, a través del barbojo seco, habían subido ya los retoños. Venían todos a paso entre pasos sin prisa, alegres, conversando. Don Marcial alcanzó a ver los carreteros. Tan lastrado estaba su espíritu ese día que se retiró de la galería antes de que desaparecieran las carretas. Aquello le parecía una comitiva fúnebre. Tantos pensamientos pasaron por su mente en ese instante. Más tarde o más temprano tendría que salir de allí. ¿Cómo iba a continuar en esas condiciones? El este pertenece a las compañías. Allí no hay más autoridad que la de los administradores de los ingenios. Es otra república. Los que van allí están bajo un régimen de ocupación. ¿A quién nos quejamos? ¿Quién nos protege? Terminó la zafra. A las 12 de la noche de ese día se oyó en el batey de la Inocencia el pito de la casa de máquinas. Un pito largo, repetido, como suele oírse cuando hay fuego. Hacía días que ya no había gran cosa que hacer, pero como tenían retenido el pago, todavía se veían muchos trabajadores en la colonia. El lunes siguiente, a las 6 de la mañana, un grupo de haitianos, casi 30, con sus mochilas al hombro, sus mochas en la mano, se dirigían al camino real por un carril. Rosendo respiró. Esos haitianos eran enemigos, no los podía ver. Cuando los vio partir, estaba parado por delante del mostrador de la bodega y no se pudo contener. Dirigiéndose a don Antonio, le expresó su alegría por el acontecimiento, agregando que deberían ahogarse en el camino para que no volvieran más. Es una plaga. Los dominicanos debieran impedir que vinieran a trabajar. Seguramente que se llevan toda la plata que han ganado porque no comen. Se la llevarán a sus mujeres, que lo estarán esperando allá muertas de hambre,
y se bebió un trago cuando desapareció detrás de la caña el último carrao, como le solía llamar. Han transcurrido 5 meses de actividad, de movimientos, para convertir en azúcar esos inmensos cañaverales que se extienden leguas y leguas como un mar de verdura, sin más horizonte que el cielo, y donde tanto infelices consumen sus energías, sudan, se afanan, padecen y sufren, y pagan su tributo a la vida. 5 meses de lucha continua de día y de noche. El peón, el contratista, el colono, todos alimentados por la esperanza de días mejores que no llegan nunca, año tras año, víctimas del mismo desengaño. 5 meses de agitación febril para vaciar los campos en los molinos, 5 meses durante los cuales, a cada hora, con el lápiz en la mano, el colono hace innumerables cálculos, alimenta ilusiones y vive asiduo a la promesa de algo mejor. Pero el día de la liquidación, la realidad les golpea el espíritu fuertemente, y el peón, el contratista, el colono, llegan a sus casas llenos de pesadumbre, con las manos vacías. Se han derrumbado muchos castillos en el aire. Luego se resignan, han logrado vivir ellos y sus familias. Su fortuna no ha aumentado, pero quién sabe, el año que viene, y así, en una eterna espera de un bienestar que no llega nunca, ellos, los hombres que cubrieron de caña celeste, desaparecen como la gramínea que les consume la vida, como si un trapiche colosal los devorara. Llegó el tiempo muerto. En la central el peso está cerrado. Por las avenidas cruzan algunos campesinos con cargas, 2 o 3, y el largo mostrador de la bodega está desierto. Un muchacho, con un pantalón corto, hendido, casi hecho ripios, un sombrero de cana, recoge de manos el dependiente una botella. Una yunta, arrastrando la cadena, seguida de un boyero, va camino del bebedero. Mediodía. Se levanta una polvareda frente a la casa del jefe, en el alto. El sol abraza la tierra. La oficina está solitaria. Parece vacía, sin gente. Solo se ve una persona en la galería que da al frente de la casita de los empleados. Lleva polainas y espuelas, un sombrero de anchas alas. Mira fijamente hacia un punto como si estuviese allí esperando. En el batey, un silencio triste, de ruina, mucho calor, demasiado calor. Eso es todo lo que hay en este mes de junio. En las primeras horas de la mañana sale una máquina, la número 3, con 4 vagones cargados con sacos de semillas. Hacía varias semanas que no se sentían correr trenes, ni se oía un pito. Algunos peones la aprovechan para salir al campo subidos en los vagones. Es un ruido grato en muchos hogares del batey, caliente esperanzas para la próxima zafra. El silencio del batey amplifica este ruido del tren y se escucha lejos, porque ningún otro lo apaga. Cruza los cañaverales aparentemente desiertos, porque apenas hay media docena de peones en cada campo, perdidos entre los retoños, limpiando la mala hierba con sus mochas. Desde la línea se alcanza a ver una yunta de bueyes que con el arado cruza un campo. Un muchacho con los pantalones cortos o arrollados hasta el muslo, con una vara en la mano y con una copla en la boca, los conduce de un extremo a otro, de carril a carril. Un barro amarillento, salpicado de manchas de tierra negra, se levanta. Ya lleva varias líneas casi paralelas, largas. Un poco más lejos, una cuadrilla siembra semilla. Los piqueros van delante haciendo hoyos y los muchachos, con sus sacos colgados del cuello, van tirando y enterrando los pequeños trozos que se convertirán en cañas pronto si las lluvias los favorecen en tiempo oportuno. En los carriles, la grama vuelve a reverdecer. Ya no se levantan polvaredas. Se ha llovido ya, muchos se hacen intransitables. Ya se secarán para la zafra. Algunos han menester de un pequeño arreglo para que puedan pasar por ellos las carretas. Se hará más tarde, cuando ya se aproxime la molienda. El batey tiene menos luz. Tarde en la noche se siente trotar una bestia por el camino que sale a los campos. En la fonda las mesas están desmanteladas. La bodega cierra temprano. En la botica juegan una mano de tablero. La casa de máquina, a la luz de la luna, parece una ruina abandonada. «No hay negocio», dice el dueño de la fonda. «En tiempo muerto las ventas son escasas y este año no se abrirán trabajos», dice el bodeguero. Una cantidad de gente se ha emigrado. Pueden encontrarse algunas casas vacías. El tiempo muerto es largo. Se trabaja poco, pero se hace durante transcurre muchos cálculos. El retoño va subiendo bien. Ha llovido suficiente. El precio va mejorando. Se harán economías en el cultivo. Habrá cambios en el personal. «No es posible que el próximo año sea peor», dice el colono en su casa.
Y no falta quien recuerde las palabras del administrador. Año que viene llueve más, precio un poco mejorando. Hay que dar condición, mucha condición. Y en la bodega, convencido, un contratista afirma: estas gentes saben lo que dicen. Los blancos, no se equivocan. Hacía días que de la inocencia se había ido casi toda la gente. Muchos, antes de terminar, ya se retiraban con gran tristeza. El batey parece abandonado. La inocencia está casi desierta. La casa de vivienda como vacía. En la bodega solo ha quedado un dependiente. Las noches son demasiado tristes. Apenas se ve pasar una que otra carreta cargada de semilla para la resiembra. En los campos se ha iniciado la limpieza. Por los carriles cruzan campesinos de tarde en tarde y los peones que trabajan en el desiervo. Chencho va a descansar ahora. Trabajará con menos fatiga. La lucha será menor. El personal se ha reducido considerablemente. Muchos ingleses, los haitianos y otros tantos dominicanos se han ido de la colonia. Quizás de estos volverán unos cuantos, mientras otros tendrán a la inocencia entre sus recuerdos. Transcurrieron unas semanas después que se habían llevado una parte de los bueyes para los potreros de la sabana. Mientras, los otros trabajaban en el tiro de leña y de semilla. La mayoría de las carretas estaba bajo la enramada y otras fueron al taller a repararse. Las monturas también se las llevaron al potrero. Solamente quedaron 2 caballos y el mulo del mayordomo. Mucha gente se fue después que se retiraron los haitianos. Fonso, Murciélago y con ellos otros trabajadores. En la calle de los Bohíos también dejaron las casas 2 o 3 familias que se trasladaron a otros batalles más propicios. 2 semanas antes de terminar la zafra, Nano le dijo a Rosendo: «Vale, yo tengo pensado de irme. Esto es una esclavitud». Yo se lo decía: «Vale, las fincas son para los sinvergüenzas, para la gente que no tiene aspiración, para los que no tienen otra cosa que hacer. Con esos trabajos que usted dejó allá abajo, tenía usted para vivir mejor que aquí, más libre. Cada uno debe trabajar lo suyo, vale. Trabajarle a otro no da producto. Eso está visto. Todo el mundo sale de aquí peor». 5 meses trabajó Nano en la inocencia. Lo que había sufrido lo guardó dentro del pecho para todo el mundo, menos para Rosendo. Y lo que había aprendido era bastante. Allí en San Cristóbal, donde había nacido, la vida no era tan dura. Sus padres lo querían mucho y lo consentían más, y sus hermanos no se diga. Qué dificultad ni contratiempo se le presentaba que no le ayudaran a resolverlo. Su vecindario era un vecindario tranquilo. No recuerda que allí se produjera ninguna desgracia, a no ser la muerte del viejo Pacheco, que unos ladrones asesinaron en compañía de su mujer para robarles las morocotas, y eso en otra sección, aunque cerca de la que él habitaba, no recordaba más hechos de sangre. Por allí no se presentaban gentes desconocidas, ni malhechores de otras partes, ni se hablaban otras lenguas. Se comía con cualquier cosa, y aunque corría poca plata, se gastaba menos. Todos tienen de todo en sus casas, menos dinero, pero sí más comida. Además, trabajaba cuando era menester, no obligado. Por las mañanas se levantaba tempranito, tomaba café y se dirigía al conuco. Hacía luego fuego para asar un plátano o una batata y se entregaba al repaso. Limpiaba algún pedazo, componía tramos en palizada, recogía guandules o registraba las matas, le daba vueltas a las lechosas, a los molondrones, a las batatas, al maíz. En la cañada le daba de beber al burro. Recogía las aguas y hacía sus cálculos para cuando tuviera que ir a la capital a vender. A veces, antes de que se pusiera el sol, ya estaba de regreso al bohío, si no tenía viaje preparado. Si lo tenía, entonces recogía lechosas, auyamas, yuca, mapuey, zapotes, guandules, todo lo que encontraba a propósito para hacer su carga, y al día siguiente salía tempranito. Por la tarde ya estaba en su casa. Esto le dejaba poco, pero no tenía que darle cuenta a nadie. Cuando quería juntar o necesitaba más dinero, hacía 1 o 2 hornos de carbón en sociedad. Recogía madera en los montes de sus amigos, interesándose en el carbón, y lo vendían allí mismo a otros que se encargaban de llevarlo a la ciudad. Muy diferentes eran las cosas en la finca. En la inocencia cortó cañas, hizo limpiezas, cortó leña, en fin, todo lo que se le presentaba y no había podido juntar nada. Trabajaba como un burro, sin resultado. Todo lo gastaba en la comida. Le daban casa, pero tenía que pagar la manutención, la ropa y los trabajos no dejaban beneficio.
En muchos perdió. El mayordomo no tenía conciencia. Siempre salía cortado y trabajando sin descanso, de 6 a 6, como un animal. Cuando trabajaba por día, le sacaban el cuero. No tenía derecho a cestear. Un día se puso malo en un chapeo. Formaba parte de una cuadrilla y los atendía un capataz de los más malos del batey. Ese hombre no lo podía ver sin estar dando machetazos. «Mire, amigo, eche pa'lante». Cuando, a la caída de la tarde, los peones fatigados, cubiertos de polvo, se juntaban en campo abierto, cerca de la piedra de amolar, para sacar filo a sus machetes, a sus mochas, a sus cuchillos, o en la puerta de la cuartería, y de las condiciones de trabajo hacían motivos de conversación, tenían que hacerlo en voz muy baja, pendientes del cruce de algún achuchón, porque en la finca todo se sabe y hay más correos a pie que en ninguna otra parte y por cualquier cosa, por leve que sea, se pierde el pan, porque los mayordomos y sus aduladores no van lejos para despedir a los que insisten en la queja. Hay que estar contento siempre, con buena cara, ser sufridos y revelar una conformidad sin límites a toda hora y en todo sitio. En una palabra, ser discretos. Muchos, decía Rosendo, han perdido el pan por menear demasiado la lengua. Mientras más callados, más provecho. Eso está probado en fincas. Hasta los colonos están locos aquí. Todo lo que usted ve no es más que apariencia. Bien, lo que se diga bien, los blancos, eso sí que están a su gusto. Solo Rosendo, a pesar de todo, no se mueve. Una mañana que Anselmo Benítez cruzó por la Inocencia, camino de Atomayor para enmendarle la plana al notario, que equivocó los linderos en una venta que él hizo por cuenta de un amigo de Lollón, le dijo a Rosendo: «Tú parece que estás clavado en este batey, que te han enterrado el ombligo aquí». «A mí no me lo entierran en parte, vale. Es que yo sé que todas las fincas son iguales. Si yo supiera, man, que fuera la O, no se hubieran juntado estos blancos conmigo. Pero semos tan brutos, vale, que nos cuesta dar la boca».